Mire, la verdad las cosas, mire, los ricos aquí, donde hay plata, hay agua. Y donde hay pobres, no hay agua. Pues sí, está bien claro la cuestión. Una provincia en llamas. Y lo digo nuevamente. Voy a continuar. Señores, hoy día se ha planteado por parte del alcalde de Cabildo. Porque nosotros hemos denunciado a los usurpadores de agua. Por parte del alcalde de Cabildo. Entregando bolsas de plástico. Que tiene la gente privada de agua para su servicio higiénico básico. No nos trate de jugar y nos trate sin respeto. Agricultores a los que se les secan sus árboles y ven cómo los grandes empresarios tienen verdaderos vergeles en zonas declaradas como de catástrofe hídrica por una sequía que solo parece afectarles a algunos. Esto era asfalto. No hay nada más que agregar, son cosas de mirarnos. Seco. Políticos y empresarios acusados de robarle el agua al resto de la población. Hay gente del otro lado, hay gente de la concertación y gente del lado nuestro. El terror de vivir al lado de un tranque con desechos mineros que en cosa de segundos creen aplastaría a las vidas de centenares de habitantes. Estos señores pelambres son unos descarados. Me hicieron perder mi familia, mis nietos, todos se fueron. No quieren venir porque el tranque que tenemos arriba, en cualquier minuto se puede venir y nosotros vamos a desaparecer. El escándalo de Caimanes y la respuesta de Minera a los pelambres del grupo Luxec ante la contaminación de las aguas hechas por la policía y el colegio médico. A mí me parece inadmisible que justamente los servicios de salud desautoricen al Poder Judicial y estén protegiendo a los intereses económicos a expensas de la salud de la población de Caimanes. Dos casos emblemáticos que se instalan como epicentro de la acción decidida de las comunidades a luchar por el recurso, la guerra por el agua, en segundos. Esta es una de las zonas del país más afectadas por la carencia de agua. Pero la sequía que observamos aquí en el plano contrasta con el verde que se aprecia en las laderas de los cerros. Son muchos los pequeños agricultores que sufren las consecuencias económicas por la falta de este recurso. ¿Pero esto responde solo a un fenómeno climático o hay otras causas? ¿Qué es lo que ocurre en Chile con los derechos de agua? ¿Qué pasa con centenarias napas subterráneas que desaparecen así de pronto? Las respuestas en La Guerra del Agua, un reportaje del periodista Patricio Godoy. Provincia de Petorca, comunas de La Ligua, Cabildo, un sector como Caimanes, geográficamente distantes, pero con un denominador común, comunidades enteras con falta de agua y camiones aljibe, proporcionando lo que para muchos significa la vida misma. ¡Basta el robo de agua! ¡A todo el mundo! Aquí en esta provincia se roba agua. Hay gente que no tiene agua para tomar y otros la llevan a los cerros y plantan hectáreas que no tienen cultivo o actitud de cultivo. Quedó La Grande con el corte en Santiago. La Grande, o sea, fue un caos total. Allá, en las poblaciones de allá, la gente hace sus necesidades en bolsas de plástico y tienen que esperar la basura que venga una vez a la semana para retirar las heces. El agricultor Ricardo Sangüesa tomó su cámara y registró en terreno el caldo de cultivo que explica la indignación que hoy viven en esta provincia de la región de Valparaíso. En estas condiciones están tomando agua en el sector de Paihuén, al interior de Cabildo. Bartolillo también. Agua solamente en un bidón. Este es el agua potable. Este es el agua que estamos tomando. Y mírala abajo. Este es el agua que estamos tomando, mira. Ni siquiera es blanquita, pura, nada. Mira las pelusas. ¿Sí? Y abajo como está, mira.
¿Y esta es la boleta que está pagando? Y esta es la boleta que me salió este mes. Esa es el agua, supuestamente, que está saliendo. Aquí está abierta el agua completa y las señoras no pueden cocinar, no pudieron tomar desayuno. Aquí se puede ver. Ahí reciclo el agua. Paso por el cloro, el jugo, reciclo en un balde, el agua al baño. Tiene 1 año y 3 meses. Y no tiene agua para hacer ni sus necesidades básicas. Nada. Y se me enferma. ¿Cuánto cuesta un remedio? Entre 12 y 15 lucas. La mujer trabajadora que todas las tardes andamos en los cerros, trabajando y llegamos a la casa y sin tener una opción de llegar siquiera a bañarnos con un jarro de 2 litros, escasamente las partes externas que uno se puede lavar. Se lava por presa. Para los habitantes la sequía es un tema, pero para otros, que es el mayor porcentaje, la explicación es el código que rige la forma en que se entregan las aguas a quien las pide y desde luego al robo de agua, tal como lo evidenciaron en el Congreso y que dio lugar a una comisión investigadora. La sequía nos ha dado la oportunidad de descubrir, punto uno, que el agua está siendo robado no por pequeños campesinos, como se decía antes, sino que por grandes empresas. En este reportaje veremos cosas tan indignantes como que un parlamentario que era acusado de extraer más agua de la permitida participaba sin ningún tipo de pudor en esta comisión que investigaba el robo de aguas en la zona. Para quienes han visibilizado este problema, la catástrofe hídrica que afecta a la provincia comenzó a fraguarse hace más de una década. Aquí lo que sucede en términos históricos es que a esta provincia, en la década de los 90, llegaron un número importante de políticos y empresarios a cultivar palto en cerro. Se consiguieron derechos de aprovechamiento de agua provisional con la Dirección General de Aguas y, en definitiva, compraron suelos a precio de huevo, compraron suelos de cerro, suelos que no tienen aptitud agrícola, y plantaron palta en los cerros y se llevaron el agua para los cerros. Ojo, estamos hablando de cerros, de suelos, donde con suerte crecen cactus. La plata es eso, po. El poderoso compra bombas y a subir el agua donde no estaba permitido subirla. Y dejó sin agua a la gente de la ribera. Los pobres quedaron sin agua, los de la ribera. El sacerdote Ernesto Albornoz prepara la misa de domingo, preocupado. Se ha convertido en una catástrofe. ¿Quién tiene la culpa de ese delito? Nadie. Es una ley que se dictó en el año 80, donde las personas podían vender sus acciones de los pozos que sacaban de aguas subterráneas, sin saber lo que se avecinaba, inocentemente. El sacerdote le habla a sus feligreses de cómo la dictadura en 1981 formuló el Código de Aguas, donde separó la propiedad del agua del dominio de la tierra y transformó un bien nacional de uso y dominio público en un capital. Hoy día el Estado concede derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita y a perpetuidad a privados, y los privados, una vez que tienen ese derecho de aprovechamiento, lo incorporan a parte de su patrimonio y por tanto pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Y aquí viene lo inmoral para muchos. Como el agua se la otorgaron al empresario gratuitamente, este puede vender incluso el agua que le sobra. Sacan el agua de acá y se la llevan a Esval para que la potabilice, ¿es eso o no? Exactamente. ¿Y cuánto hace el camión? 15.000 litros. 15.000 litros. Oiga, ¿y es normal, por ejemplo, que los predios tengan tanta agua como para vender incluso? ¿Algunos predios? Porque hay gente más allá que no puede ni regar los paltos. Sí, así es. O sea, acá se está usurpando recursos que luego ingresan al mercado de manera espuria para poder
justificar ese negocio a partir de necesidades que tiene la gente que debieran estar siendo cubiertas por otro lado. Y eso el Estado finalmente, como regulador de esto, no está cumpliendo su labor. No hay recursos para mantener esa cantidad de árboles que mucha gente se sacrificó, se hipotecó, vendió lo que no tenía con tal de plantar esta especie que ha sido un desastre para nuestra zona. Se refiere al lucrativo negocio para algunos de las paltas de exportación. La provincia de Petorca fue declarada como una zona de catástrofe hídrica. Sin embargo, con sequía y todo hace ya algunos años, hay cosas que no cuadran. El año 2002 había en la provincia de Petorca 2.500 hectáreas de palto. En 2004 se decretó agotar la cuenca del río Ligua. Y al 2012 hay 12.500 hectáreas de palto plantadas. Es una locura. Pero ¿de dónde está el agua? Si es imposible. Según el denunciante e ingeniero agrónomo y profesor universitario Rodrigo Mundaca, un palto en régimen de riego requiere aproximadamente 250 litros de agua por árbol. Un ser humano requeriría entre 200 y 250 litros de agua al día para satisfacer todas sus necesidades. Una hectárea de palto te mete 400 árboles de palto en una hectárea, lo que equivale a la satisfacción de demanda de agua de bebida y para servicios higiénicos de 400 personas. Aquí los ríos de la provincia de Petorca, el río Ligua, se encuentra declarado agotado desde el año 2004 y el río Petorca se encuentra declarado agotado desde el año 1997. Sin embargo, la Dirección General de Aguas de la Quinta Región continuó concediendo derechos de aprovechamiento provisionales en cuencas que se declararon agotadas. La falta de agua hace que la fe sea la única compañera de un pueblo que clama por ayuda. El sermón ya se hace cotidiano. Estamos usando todos los recursos para obtener el agua, incluso el religioso, el espiritual. Pedirle, digamos, a un ser superior que nos mande agua. Cuando se ve que la gente sale a la calle y sale y hace destrozos, recién se preocupan del problema. Nosotros hemos estado en cientos de reuniones. Yo te explicaba que hemos estado en la Cámara de Diputados, hemos estado en la Comisión de Derechos Humanos, con Modatima, en muchos lugares, pero todo el mundo se hace el sordo. Entonces creo que llegó la hora, digamos, en que se escuche antes que esto, digamos, estalle para peor. Yo quería pedir mucha ayuda. Mi familia está quedando sin trabajo por la sequía. ¿No tiene agua usted en este momento? En este momento se lo secó todo aquí. Está la matita de limones y naranja aquí planté. Aquí donde dejé más. Todo seco, veo que es puro palo. No hay agua, nada. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener que mirar para afuera. Ni que hubiera estado preparado. Así, ¿viste? ¿Te das cuenta? Yo creo que hay tanta gente que quiere opinar, pero la gente está como cansada. Pero está en alerta. Francisco tiene 6 hectáreas de campo hace 12 años. Su amor por la agricultura es el legado de su padre. La sequía no creo que nos cae. ¿Esto era palto? No hay nada más que agregar, son cosas de mirarnos. Seco. ¿Y tú regabas esto? Porque ahí se puede ver también. Ahí se regaba por goteo, por microaspersión. Nosotros aquí teníamos un pozo ahí abajo. Un pozo que hace 7 años tenía agua por lo menos para pasar el verano, ya lleva 2 años completamente seco. Se puede mirar otras parcelas, personas más pudientes, en cerro, cómo están los paltos. Uno mira cómo está.
Pero no solo los pequeños agricultores se han visto afectados. Sebastián Bullemor desde 1975 tiene este campo. En 1977 comenzó a cultivar paltas, un campo que le daba un promedio de 500.000 kilos por temporada. Ahora sacó cerca de 5.000 kilos de frutos que ya no se pueden exportar. Son calibres muy chicos justamente por el estrés hídrico que tienen los árboles. Si tú ves, estos árboles se cortaron en noviembre del 2011 porque no había agua para regarlo. La mayoría de los agricultores de la zona han tenido que hacer una práctica habitual en los últimos años para no perder toda la inversión. Cuando no hay recursos hídricos para poder regarlo, en general lo que se hace es una poda brutal del árbol con el objeto de que la raíz se preserve, pero que no tenga una superficie importante de evapotranspiración. Un recorrido por las rutas y se puede ver que los árboles podados casi a tope son parte del paisaje ahora de la provincia. Al fondo que hay un verdadero vergel. Claro. Y esos son paltos, ¿no? Sí, sí. Sí, y a ti se te están secando los paltos. Claro, bueno, el vergel cambió, po. El vergel hoy día está en las alturas de los cerros y los secanos están en las laderas de los ríos, como se puede ver aquí. Yo colindo con el río y no tengo ni una gota de agua, ni una gota de agua. Pero tiene derechos de agua subterráneos legalmente inscritos, permanentes, no provisionales. Por 45,3 litros subterráneos, continuos, y estoy sacando 1,2. Los derechos provisionales, aquí se han entregado cerca de 1.000 litros, poco más de 1.000 litros por segundo de derechos provisionales, y el Código de Agua dice que los derechos provisionales deben ser caducados cuando afectan a terceros con derechos inscritos con anterioridad, cosa que aquí, claro. Entonces lo que llama mucho la atención es que la gente que tiene derechos provisorios así en cantidades, por ejemplo, la agrícola de Edmundo Pérez Lloma, agrícola del Cóndor, tiene cerca de, creo que son algo más de 300 litros, y yo que tengo 45 litros inscritos, debidamente inscritos en el conservador de bienes raíces, no los puedo usar. Y es curioso porque él no tiene agua, pero las grandes agrícolas sí, y con derechos provisorios. El agua, para quien lo pide, es gratis, ¿no? Bueno, el derecho a aprovechamiento en Chile se otorga en forma gratuita y en forma perpetua. En los últimos años el Estado entregó en forma gratuita derechos provisionales. La suma total entregada es de 1.160 litros por segundo, solo en el río Ligua. La DGA nos indica que hasta 2008, o sea en la administración anterior que dirigía el abogado Rodrigo Beisner, se sobreotorgaron derechos de aprovechamiento de aguas en la provincia de Petorca. Los derechos provisionales se otorgan, pero pueden ser limitados o ser dejados sin efecto si es que se comprueba algún tipo de perjuicio sobre derechos definitivos previamente otorgados. Reconoce que la DGA fue parte del problema que hoy tiene a media provincia en ascuas. Efectivamente se otorgaron más derechos de lo que se habrían entregado, eso es efectivo. Bajo criterios técnicos, y la idea ahora es bajar la sobreexplotación y que los que tienen derechos regulen sus usos, o sea, que el mercado se autorregule con los que tienen el agua. De que empezaron a llegar con los sectores allá de Cabildo hacia allá, personas más pudientes empezaron a drenar el río y empezó a quedar la grande para acá para abajo. Cuando tenía agua con cada mata obtenía alrededor de 250 kilos de palta. Ya no saca ni cuentas de cuánto ha perdido. Bueno, actualmente estoy con una depresión o estrés, no sé cómo se denominará lo que tengo, pero yo creo que va todo sumado a la impotencia de ya no poder hacer nada. Los pequeños agricultores ya ni siquiera podan, están optando por dejar secar algunas hectáreas y tratar de que sobrevivan solo algunas plantaciones. Impotencia, sí, la impotencia de ver todo esto, de ver, no sé,
Uno cuando niño como que no le tomaba mucho interés, pero ya después ahora más adulto, ver el sacrificio del papá de uno, que ahora está botado prácticamente a la basura, como se dice. Y el que no está con la ley, pero tiene la plata, hace lo que quiere, y eso está visto en todos lados. Entonces, más allá uno que lucha por vivir de algo, contra esa gente no puede hacer nada. Las fiscalizaciones que ha hecho la Dirección General de Aguas a petición del ex gobernador de la provincia arrojaron nombres de poderosos empresarios y conocidos políticos. ¿Qué pasó? Un polvorín se cierne en las cabezas de cientos de personas que no encuentran en la justicia ni en las investigaciones parlamentarias las respuestas a su diario sufrimiento. Ya lo veremos en algunos minutos. Según datos de la firma CIAE, consultora dedicada al análisis de conflictos, la mayoría de los problemas socioambientales que afectan a las comunidades y ponen en problemas las operaciones de las empresas suceden al norte de Santiago. Estamos ahora en pleno lecho del río, hasta aquí había río. Exactamente. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que llegó la empresa minera acá, el Pelambre, hizo el chanque arriba y cortó el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A lo que ve usted, porque está seco y ese es el problema del agua ahora que tenemos. ¿Será la sequía, como dicen las autoridades? Quienes han vivido toda la vida aquí creen lo contrario. O sea, en sequías de años anteriores... No, quedaba siempre agua. O sea, estábamos siempre. Seguiríamos aquí al medio del río. Exactamente. Con menos agua, pero río. Igual, ¿sí? El camión tiene 7.000 litros de capacidad. Dice que esa agua que vemos le alcanzará para 10 viajes y ahí ya estará seco nuevamente. ¿Qué va a pasar el día que se acaben los cursos? Yo creo que ahí va a ser ahí recién la gente se va a dar cuenta. El problema del chanque arriba, donde cortaron las clavas. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua no pasa para abajo. Porque arriba el chanque tiene agua. Se supone que el chanque no tendría que tener agua. Y tiene agua. Parece mal la cuestión arriba. Casi el 30% de los conflictos socioambientales se concentran en los proyectos mineros. Basta ver lo que ha sucedido con la paralización de Pascualama. Los reclamos de la gente contra esta industria se deben básicamente al temor por la contaminación de las aguas y el agotamiento de las cuencas. En Caimanes, por ejemplo, mucha gente dice estar con enfermedades psicológicas. Ya no doy más. Tengo un gasto que no me alcanza la plata lo que gano para el gasto que tengo. Yo desearía que pasaran para adentro, porque verán, tengo que comprar el agua para tomar. El agua que están entregando está con gusano. El agua tiene que encargarla desde los vilos. Porque el agua que los dan por las llaves no sirve, el agua está contaminada. Y no quieren reconocer de que el agua está contaminada. Estos señores Pelambres son unos descarados. Me hicieron perder mi familia, mis nietos, todos se fueron. No quieren venir porque el tranque que tenemos arriba en cualquier minuto se puede venir y nosotros vamos a desaparecer una vida viviendo aquí 40 años yo. Y ahora en este momento, estar en estos extremos que tenemos que hasta comprar el agua para poder tener agua y durar un tiempo más. ¿Usted cree que esto no es un daño? Y ellos en la propia cara de nosotros se ríen. Parte de la comunidad reclama por el polvo en suspensión, la población flotante y la presencia de relaves tóxicos cerca de asentamientos humanos. Caimanes durante mucho tiempo se movilizó activamente contra Minera Los Pelambres del grupo Luxic. Incluso se llevó a la justicia el tema, quedando sin trabas para trabajar. De otro lado, de repente es fenómeno natural, pero que hay un solo culpable del tema. Solo culpable, ¿no?
O sea, para ustedes que siempre vivieron aquí Claro. con su familia, esto no es sequía. No, esto no. para nosotros Esto no no. es sequía. No saben qué hacer con la escasez hídrica. El estero Pupío, que es lo que usted ve en pantalla, abastecía a toda la población de agua. Hoy ya no hay casi nada. ¿Tú niegas completamente que la minera allá se regaban y servían de agua para la agricultura de la zona? Yo niego que producto, digamos, de la presencia del tranque se haya afectado a tal punto de generar un tema de sequía en la zona. Ya para beber es algo preocupante porque, o sea, tenemos resultados, muestras que dicen que el agua está contaminada y si lo dicen es porque ya no es algo que nosotros estemos diciendo así a loca y Claro. si algo, hay una muestra que dice que el agua está contaminada. Efectivamente, la PDI tomó muestras en distintos puntos, altas dosis de manganeso en algunos de ellos, lo que sería perjudicial para la salud de la gente. En el tema de ese informe, de esos muestreos que hizo la PDI, tanto la Corte de Apelaciones de La Serena como la Corte Suprema determinaron que tenían errores metodológicos ya y validaron en el fondo que los muestreos oficiales son los que hace el Servicio de Salud y también la DGA. Fuimos al final del 2011 a tomar muestras y encontramos nosotros que había debajo del puente Caimanes un pozón donde el hierro estaba por encima de la norma, 50% por encima, y en la captación de agua potable había mercurio muy tóxico por encima de la norma. Y además encontramos en el mismo pozón había manganeso casi el doble por encima de la norma. El doctor Cherniski también tiene una información similar a la que entrega la PDI. Ahora, ¿y qué piensa de eso? Porque él es un hombre respetado dentro del mundo de la medicina, la toxicología. Es miembro del Colegio Médico. La verdad es que lo único que puedo decir es que los informes que tenemos del Servicio de Salud y de la DGA son los que no muestran ninguna presencia y esos son los que en el fondo la Corte validó como muestreo de calidad de las aguas. Cabe recordar que el doctor Andrei Chernyshkin es uno de los toxicólogos más prestigiosos que tiene el país y médico reconocido a nivel continental. Efectivamente, tal como dice la empresa del grupo Luxic, los servicios de salud y la justicia llegaron a la conclusión que el tranque de relave de Minera Los Pelambres no contamina las napas de Caimanes, pero la duda quedó instalada. Los resultados del informe confirman lo que nosotros descubrimos. En las mediciones de manganeso efectuadas por la PDI, en el aposamiento colindante con el esteros, las concentraciones de manganeso superan la norma chilena del agua potable en 25 veces. Fui al pueblo en el momento que estaban el Seremi de Salud presentando nuevos resultados y diciendo que no había contaminación. Y aparecí yo diciendo, bueno, ¿cómo se explica? Nosotros encontramos esta contaminación, la PDI también encontró lo mismo y ustedes no encuentran nada. Es decir, a mí me parece inadmisible que justamente los servicios de salud estén protegiendo a los intereses económicos a expensas de la salud de la población de Caimanes. El 12 de junio pasado solicitamos un nuevo informe sobre las aguas de Caimanes y el estero Pupío al doctor Andrei Chernyshkin, un análisis de influencia de tranque de relaves El Mauro sobre las aguas. Las muestras recogidas fueron analizadas por el Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Los resultados fueron entregados el día de ayer. Ya lo veremos, varias personas en Caimanes no consumen agua potable desde las cañerías. No podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo con esta incertidumbre todos los días de que el agua está contaminada, aparte del tranque que está ahí, que colapsa en cualquier momento y que la catástrofe más grande aquí en la cuarta región sobre el tema y mientras el gobierno no hace nada de este tema, nada. ¿La gente puede tomar tranquilamente agua de la cañería? ¿Agua de la cañería de sus casas? ¿En Caimanes? En Caimanes sí, claro. ¿Sí? ¿Te tomaría? Sí, por supuesto. El Seremi, el Servicio de Salud, asegura que ahí no hay presencia de elementos
extraños, ni mercurio, ni manganeso, ni uno de esos elementos. Porque acá, en este caso como en otros, queda en evidencia que las decisiones que se tomaron, los procesos de toma de decisión fueron viciados, pero no solamente eso, sino que las evidencias ambientales y de salud de la población, de la situación del recurso hídrico, muestran que se equivocaron. Por primera vez, esta empresa le muestra su faena minera y habla del conflicto en Caimanes a un medio de comunicación. Es una mina a cielo abierto que produce cobre desde los años 90. Es una de las 5 minas más ricas del planeta gracias a reservas que alcanzan a las más de 2.000 millones de toneladas. La zona de extracción está cerca de los 3.100 metros de altitud. De ahí se conecta en una cinta transportadora el mineral que se va a extraer, unos 15 kilómetros más abajo, y se sacan de la roca más de 300.000 toneladas de cobre en concentrado al año. Y el resto se bota. ¿Dónde? A el tranque de relaves El Mauro. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega la familia Luxic con su proyecto minero, que tiene una tremenda expansión, ¿no es cierto?, en Pelambre? Se les colmata el tranque de Nogales y entonces inmediatamente buscan otros lugares, varios de ellos. Bueno, encuentran este predio que es perfecto. Es la belleza terrorífica del impacto y las consecuencias de la mega minería irresponsable. Este monstruo, este tsunami tóxico, latente, que pone en riesgo la vida de más de 1.600 personas a 10 kilómetros de acá. Una tierra que valía cero en términos agrícolas, porque el texto de esa tierra, para el caso de reforma agraria, dice muy claro que no tenía derechos de agua. Pero resulta que al ser comprada por Luxic, aparece como que tuviera derechos de agua. Si esto se llegase a romper o colapsar, este documentalista, que ha estado desde el inicio del conflicto, cree que llegaría en cosa de minutos los desechos mineros al pueblo de Caimanes. Entre 7 a 10 minutos. Los asesores legales y los técnicos que ellos han contratado para analizar la situación frente a un evento sísmico muestra que los cálculos de seguridad que se hicieron para el tranque El Mauro han sido menos exigentes que otros proyectos que están cercanos a ese lugar. Por lo tanto, podrían hacer que este tranque, ante un evento sísmico de más de 8 grados, pueda colapsar. Minera Los Pelambres nos asegura que lo que hay aquí no son 220.000 toneladas de depósito tóxico, sino simplemente la roca molida que nos sirve. El tanque en sí, por un terremoto, por un sismo de gran magnitud, lo que va a ocurrir es que se va a sentar, no va a colapsar. Hay personas que dicen, o informes en realidad, que dicen que este tranque fue diseñado para resistir un terremoto directo de 7,5 grados. ¿Es así? Los diseños, de acuerdo a la zona sismográfica, como te digo, están definidos de acuerdo al sismo de mayor magnitud posible, y eso está a través de lo que se entregó a la Corte y todos los informes de los especialistas. ¿Pero es 7,5 grados o no? En la zona, en el punto, como que si el epicentro fuera acá, ¿sí? Efectivamente es así, pero normalmente el sismo está también con un grado mayor, y los factores de seguridad te aseguran que en el fondo no debiésemos tener problemas con valores de sismo, incluso mayores que eso. Yo le diría a Jean-Paul Luxic, que es el principal ejecutivo de la empresa Pelambres y del grupo minero del grupo Luxic, que se vaya a vivir abajo de la muralla del tranque El Mauro. Yo lo desafío a que haga eso, que nos demuestre que si ellos están tan seguros de que eso no representa riesgo ni un factor de contaminación, que vaya a vivir allí. Cuando haga eso, yo empezaría a creerle de sus buenas intenciones y que allí efectivamente se están haciendo las cosas respetando los derechos de la comunidad y el medio ambiente. Están en nuestro poder los resultados de los análisis de las muestras de agua que analizó el laboratorio SEMMA de la U de Chile. Una buena y una mala noticia. La mala noticia es que continúan lugares
que para nosotros son afloramientos de napas contaminadas por el tranque del Elave, con altos niveles de manganeso y de hierro. En un lugar el hierro está muy alto, 8 veces la norma, el manganeso era el doble. ¿Hay peligro para la gente? Si eso llega al estómago humano, aquellos que tienen nolias y toman esa agua, por supuesto que hay peligro. La buena noticia es que las muestras de agua potable de 2 casas, agua que se trae desde otros lugares, porque en Caimanes ya no hay, cumplen con la norma chilena. Sin embargo, superan el 50% de dicha norma para arsénico, lo cual es permisible e inocuo, pero según el directivo del Colegio Médico, debería estar siendo controlada en algunos meses más para que no aumente o supere la norma. Pese a todos los reclamos, la movilización y los informes de prestigiosos entes técnicos en materia de salud, la justicia, basada en los estudios que hicieron la Seremia de Salud y la Dirección General de Aguas, dictaminó que la gente de Caimanes no está en riesgo y que Minera Los Pelambres puede seguir aportando a la economía chilena con sus exportaciones de cobre, ya que no reviste peligro para la seguridad de los habitantes del pueblo. En la provincia de Petorca se libra una más de las tantas batallas que hay en Chile por la carencia de agua. Veremos ahora cómo se cruzan intereses políticos y económicos, cómo fiscalizadores son despedidos por hacer bien su trabajo y cómo autoridades de la exclusiva confianza del presidente de la República caen en desgracia por decir la verdad. Los embalses acumuladores de agua son otra característica del paisaje de la provincia de Petorca. En el llano no se ven, la mayoría está en las grandes agrícolas entre los cerros, no uno, sino varios. Con eso prácticamente nunca les falta el agua a ellos para regar sus cultivos. ¿Es posible, con lo que llovió, por ejemplo, este año, tener llenos esos embalses? Porque ellos abusan de que es agua de invierno. No, es imposible. Es decir, derechos de aguas superficiales hace años que no tenemos. El río está seco, los canales también. Por lo tanto, digamos, el llenado que tienen estas piscinas son derechos, digamos, subterráneos. Pozos profundos que son captados a través de drenes ilegales que están en el río y que perjudican, digamos, a la comunidad, porque no dejan pasarse todo el recurso hídrico que viene por la napa subterránea para el resto. Para encontrar los responsables del delito de usurpación de agua. En el mediano y largo plazo necesitamos la definitiva construcción de los embalses prometidos. Y los grandes agricultores siguen amasando fortuna y los pequeños agricultores van a perder sus tierras y van a perder su vida. Y cuando los grandes agricultores dejen seco nuestro valle, van a agarrar su fortuna y se van a ir. Y los que vamos a quedar acá vamos a ser nosotros, señor Cero y señor Uribe, no los que están amasando fortuna a costillo de la gente de Petorca. Entonces mi pregunta es, ¿para quién trabaja el gobierno de Sebastián Piñera? Realmente seamos honestos y digamos, ¿para quién trabaja el gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno de la Concertación? Porque los políticos se acuerdan de nosotros y de nuestras tierras cuando vienen las elecciones. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para escuchar todas las intervenciones, pero acá se requiere respeto. Qué increíble. No me dan la palabra. No nos dan la palabra. Pidiendo la palabra hace rato. No nos dan la palabra. No nos quieren dar la palabra. Vamos a dar la palabra y cada persona tendrá la oportunidad de cara al resto de la comunidad dar su opinión. Quiero hablar. Yo estoy el único país del mundo que el Estado le entregue el agua gratis a un privado y el privado puede hacer negocio y venderla. ¿Quién no va a ser rico así? Pues? Desgraciadamente no es para todos. No es para todos. Es verdad, ha llovido menos, nadie lo discute.
Pero ¿quién discute que en la provincia de Petorca no hay robo de agua? ¿Quién lo discute? Por favor, alguien levante la mano y diga que no está de acuerdo conmigo. Y yo me pregunto, ¿y por qué los senadores del Distrito 10 no han hecho un proyecto para modificar el Código de Agua? No me lo contestan. Ojalá me la respondieran últimamente porque les tocó un distrito seco. Y eligieron ustedes este distrito para venir a buscar el voto acá. No hay ningún proyecto que modifique el Código de Agua. Entonces yo tengo todo el derecho a pensar. Son parte del mismo sistema. Repito, son parte del mismo sistema. Entonces, acá uno más. Uno más. Uno más. Alcaldes, a concejales. No me la da. Ya no me la di. No, es parte de la democracia en este país. ¿No es cierto? De la comuna que nos acoge. La palabra. El documento que nos llega al alcalde por ahí es un trabajo que se hizo y el documento que se comprometió a enviar al señor alcalde, ¿no es cierto?, dueño de casa. La democracia es que cuando ellos invitan, yo tengo la obligación de escuchar. La democracia es que cuando ellos descalifican a señores parlamentarios electos por la autoridad, por la población, tenemos que soportar. Pero cuando yo estoy dando una explicación, se retiran de manera cobarde. Yo espero que en esta provincia podamos actuar como actúan personas democráticas, que nos decimos las cosas de frente. ¿Sabe qué? A usted no le aceptamos que nos trate de cobarde. ¿Y sabe por qué? Cobarde. ¿Sabe por qué le decimos? Y lo digo nuevamente. Yo también le digo a usted. Voy a continuar. No le aceptamos que nos trate de cobarde. Señores, hoy día se ha planteado por parte del alcalde de Cabildo, porque nosotros hemos denunciado a los usuarios de agua, por parte del alcalde de Cabildo, del concejal de Cabildo, la necesidad de integrar una mesa de trabajo de APM. Señor, ¿me puede dejar? Señor, ¿me puede dejar? Señor, el concejal de Cabildo ha propuesto una medida que me parece fundamental. El concejal ha propuesto una medida fundamental. Esa medida es constituir una mesa de trabajo provincial para poder... Es evidente que se está robando agua, es evidente que se está usufructuando del agua, aprovechando el agua en perjuicio de la gran mayoría. Uno de los afluentes del río La Ligua es el estero Los Ángeles. Ambos están así, sin ni una gota de agua. Y encontramos esta cañería en febrero de 2011, pero en otro lugar, en medio del estero. Por lo cual esta cañería pasó a tribunales y fue multado el que estaba sacando agua. En este momento llegó a conclusión que el que estaba sacando agua en esta cañería era el señor Edmundo Perilloma, que llevaba esta agua por el estero de Los Ángeles a su fondo que está aguas arriba. Esta gente dice que en diciembre de 2012 se reunieron con el Ceremi de Obras Públicas de la Quinta Región, Pedro Sariego, y le entregaron todos los antecedentes de los eventuales drenes que encontraron en el estero Los Ángeles y que permitiría aclarar todas las sospechas existentes. En enero de este año las máquinas llegaron y empezaron a excavar. Estamos en 2013 y resulta que de la noche a la mañana aparece la misma cañería, pero enterrada casi a 2 metros de profundidad, sacando agua. O sea que hay alrededor de 3 años que se siguió sacando agua, no se cumplió con la DGA, no se cumplió con la Asociación de Canalistas y se sigue sacando agua. Esas máquinas descubrieron alrededor de 250 metros de cañerías en una presunta obra de conducción de agua sin derechos legalmente constituidos. Y casualmente, después de que sucedió eso, después de que todo esto despertó una tremenda expectación en la prensa regional, provincial, local, entendemos, y los antecedentes que tenemos también lo confirman, de que hubieron presiones desde el gobierno para que se frenaran las obras que estaban demostrando in situ de que aquí se estaba usurpando agua. Se frenaron las obras, sí, escuchó bien, las máquinas dejaron de trabajar. Habían presunciones, teníamos una muestra de 300 metros de una cañería que llegaba y que comenzaba en un punto y no terminaba.
Yo sospecho, y esta es otra presunción, es que las cañerías se sacaron antes que nosotros llegáramos a ese sector, o la estaban poniendo, no sé, no me consta. Alguien las puso, bueno, puede haber sido los marcianos también, pero alguien puso ese tramo de cañería. Nadie nos ha, digamos, ha hecho cargo que es de ellos. Cuando uno entra a limpiar, va a pisar y va a dañar a mucha gente. Y hoy día la pregunta es, ¿quién tiene los pantalones y el peso político para hacer eso? Porque si lo entra el gobierno de ahora, como hay involucrados en todo el nivel, del otro lado te van a hacer la vida imposible. Si lo hace la oposición, el gobierno le hace la vida imposible. Entonces, estamos en un zapato chino. Con decirte que el antiguo director de agua de la DGA en el gobierno de Michelle Bachelet, los 4 años de Michelle Bachelet, Rodrigo Weiner, es el actual abogado de Pérez Lloma. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, el mismo que le otorga estos derechos de agua o derechos de agua provisionales se retira y el abogado de él. En el informe de fiscalización preliminar número 48-2011, la ingeniera en recursos naturales de la DGA, María Inés Cartes Martínez, hace una inspección al estero Los Ángeles a petición del ex gobernador de Petorca, Gonzalo Miquel. Concluyó que presuntamente la agrícola del ex ministro del Interior estaba extrayendo agua desde un pozo en forma ilegal, que habría ocupado el cauce del estero Los Ángeles y que habría hecho obras de conducción sobre el estero sin permiso. Le solicitamos una entrevista a Edmundo Pérez Lloma, pero nos derivó a su abogado que efectivamente se trata del exdirector nacional de Aguas, Rodrigo Beisner, que de inmediato le resta valor a dicho documento. Un informe que esta persona que estaba recién llegando en ese tiempo a la dirección de Aguas carecía de los antecedentes, de la experiencia y del apego a los procedimientos, que finalmente terminó un informe que dio origen a un procedimiento administrativo. Posteriormente, el exdirector de Aguas y parte del prestigioso bufet de abogados Puga y Ortiz señala que hubo una nueva fiscalización y que la DGA constató que de toda la denuncia lo único cierto es que había un pozo no regulado, pero que no estaba funcionando porque era, según él, para trasladar un derecho de agua provisional desde otro pozo. Nada más que eso. O sea, que no hay usurpación de aguas, tal como comprobaría una segunda fiscalización. Se estima que no existe delito porque el derecho a aprovechamiento lo tienen, pero lo tienen en un punto distinto y pasa a ser una infracción del Código de Agua. ¿Pérez Lloma regularizó su situación? ¿Se lo multó en algún momento? ¿Se infraccionó? Sí, la verdad es que la Dirección General de Agua determinó que existía una infracción al Código de Agua, estableció una multa y tengo entendido que el denunciado canceló y pagó la multa. Según el abogado de Pérez Lloma, esa resolución administrativa se encuentra en apelación porque ellos creen que es injusta. En ese tiempo, cuando tú hiciste los descargos, por ejemplo, acá en tenía 104, no más. La resolución que se tenía 104,3 litros de agua. Exactamente. Y todos derechos provisionales de agua. Estos derechos provisionales de agua, ¿en qué momento se los dieron a Agrícola Cóndor? Entiendo que el año 2008, 2007. Tú eras el director de la DGA en el 2007, ¿no? Exactamente. Esta y otras denuncias fueron investigadas por los diputados, que citaron a una serie de personajes que están en las actas de la comisión investigadora por el robo de aguas. Y entre ellos invitamos también en 3 oportunidades al señor Pérez Lloma. No vino nunca, mandó una carta bastante arrogante, pero sí envió a su abogado, su representante. Y revisando papeles, en algunos derechos de agua que había obtenido el señor Pérez Lloma, eran firmados por el mismo director que hoy día era su abogado defensor. Me parece correctísimo. Yo soy abogado y sé derecho de agua. Una gente que pueda estar viendo un reportaje y dice que ético es su opinión. O sea, yo trabajo, soy abogado, y el mundo de las opiniones y de la ética es el mundo de las opiniones y de la ética. ¿Ve un conflicto ahí? Yo creo que quizás debiera haber un máximo o un mínimo de tiempo en que estas personas pudiesen entrar a trabajar con personas que han sido relacionadas con el gobierno. Como director de agua ejercí 4 años, fue un gran periodo, hice grandes cosas, estoy muy contento, muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de defender el Mundo Pérez porque es una persona correcta, es una persona honorable
Si me preguntaran si lo volvería a hacer, iría no una vez, 1000 veces. Y defender a personas honestas y honorables a uno le enaltece el espíritu. Obviamente que hay intereses cruzados, tráfico de influencia, no sé cómo podría llamar, pero en definitiva, lamentablemente nuestra comisión no sirvió para nada, como tantas comisiones, porque yo debo decir, sin desmerecer el trabajo de los otros parlamentarios, creo que lamentablemente el poder que tiene Pérez Lloma y otros que están involucrados en este problema del agua es bastante fuerte. Lo cierto es que la justicia, pese a todas las denuncias, no pudo comprobar que Edmundo Pérez Lloma sea un usurpador de aguas, y eso es finalmente lo que vale, pero dejó dudas en el ambiente que se levantan como un polvorín, a punto de explotar. En esos informes de la DGA también salieron a la luz presuntas irregularidades en predios de otros personajes conocidos en el mundo de la política. ¿Pero cómo se investiga? Juan Carlos Prochle es ingeniero agrónomo especialista en temas hídricos. Por concurso público ingresó a la Dirección General de Aguas. 500.000 de profesionales postularon. Él quedó a cargo desde febrero de 2008 en el Departamento de Fiscalización y Medio Ambiente de la Quinta Región. Su trabajo en específico era resolver denuncias sobre infracciones al Código de Aguas. Por la sequía focalizó su trabajo en la provincia de Petorca. Me encontré en los casi 4 años que estuve en la DGA con aproximadamente, yo creo, 400 denuncias, ¿ya? Donde debe ser el 80% de las denuncias fueron acogidas porque efectivamente los pozos donde se denunciaban no tenían derecho o tenían alguna irregularidad, ¿verdad? Como ya vimos, un derecho de aprovechamiento de aguas pasa a ser un título de dominio que puede ser transferible, se puede arrendar o vender a terceros e incluso heredable, siendo que fue otorgado gratuitamente. Pero hace también que el vital recurso se concentre en quienes tienen mayor poder adquisitivo. O sea, tú puedes ver un cerro, 500 hectáreas plantadas de palto. Tú dices, ¿cómo riega este tipo? Claro, aquí están los derechos de agua. Y tú te encuentras que ese agricultor tiene 300 litros de agua inscritos legalmente. O sea, todo legal, pero no siempre. Encontrar una infracción de agua. La mandáis a juzgado. Pero mientras se investiga todo esto, que se demora un año y medio, ¿qué pasó con el responsable? Él compró derechos de agua, los pescó, los trasladó al pozo, hizo todo el juicio y cuando llegó al final del juicio pudo demostrar que ahora sí tiene derechos de agua. Pero ¿qué pasó antes? No se sabe. Eso es más o menos principalmente por qué no se ha podido parar, porque opera el comercio del agua. Es decir, yo soy acusado porque no tengo agua para regar tal cantidad de hectáreas. Me mandan a juicio. Compro los litros de agua que necesito y los traslado. Y en forma muy simple se solucionó el problema. Es el mercado de agua en plenitud. A este ex jefe de la DGA en la región, sus fiscalizaciones le pasarían más tarde la cuenta. En la cuenca de Petorca hay diversos personajes públicos, desde parlamentarios, empresarios grandes, parientes de empresarios, etcétera. Es muy complejo, digamos. Una de las agrícolas fiscalizadas fue una de las del diputado demócrata cristiano Eduardo Cerda y su familia. Y pudimos determinar que se estaba extrayendo más caudal del que tenía autorizado extraer en ese punto. Pudiendo verificar que ese punto donde estaba sacando mayor recurso del autorizado, ¿verdad?, se estaba cometiendo una infracción, yo mandé los antecedentes al juez de letra, por un lado, para que se aplique una multa administrativa que no supera las 20 UTM, y por otro lado al Ministerio Público para que se investigue el posible delito de usurpación de agua. En el caso mío era una acusación exclusivamente política que algunos la mantienen en forma absurda. Pero hay un informe de la DGA que dice que en una agrícola suya había... Claro, es una agrícola en la cual yo soy un 10%. ¿Esa sociedad con quién la tiene usted? ¿Con sus hijos? Sí, con los familiares. Pero ¿su hijo que era alcalde también también, pero para que vea que es una acusación absolutamente política. Entonces, su agrícola no usurpaba agua, según... No usurpaba agua, está con todo, yo se los puedo entregar. Resoluciones definitivas, terminadas, sobreseimiento absoluto. Efectivamente, pasó el tiempo y el caso de la agrícola Pilirén fue sobreseída de todos los cargos que se le imputaban en la justicia. Lo que pasó fue que esta empresa agrícola compró nuevos derechos de agua. Lo que contaba anteriormente. Y en este tránsito de verdad judicial que se demoró, imagínate, ese informe yo lo hice en el año 2011,
Estamos en el 2013, han pasado 2 años. En esos 2 años tú tienes el tiempo suficiente como para comprar derechos de agua, trasladarlo a los pozos donde estás extrayendo y ordenar tu sistema. Entonces finalmente tú llegas al juicio final, a la sentencia, y no te pueden comprobar nada porque ahora estás ordenado administrativamente. Es así como opera, digamos, el sistema. Pero esto nació todo de un informe falso de un funcionario de la DGA, que después fue destituido de su cargo, en que no contabilizó las aguas que estaban inscritas, los derechos de agua de canal, las hectáreas que habían sido cortadas. Él dice, este informe es falso, así que lo destituyeron. Él quiere decir que él alegó por mi trabajo también. Entonces una sucesión de personajes públicos importantes que fueron contra mí, porque yo los fiscalizaba y le encontraba cosas, que finalmente terminaron sacándome del cargo. Cuando los diputados iniciaron la investigación por el robo de aguas en Petorca y otras provincias, uno de los miembros era el diputado Eduardo Cerda. Nosotros no podemos hacer nada para evitar que él sea parte de cualquier comisión investigadora, aunque esté en alguna causa judicial. El diputado, por ejemplo, Cerda, cuando nosotros le pedimos en varias oportunidades que se retire de la comisión porque él era parte de la investigación, no se quería ir. Y participó y fue, en fin. Después que se terminó la investigación, apareció con un documento de los tribunales de justicia que él no se había robado ni un vaso de agua. Entonces, la justicia también aquí tiene mucho que decir. Oiga, diputado, todo esto nació de informaciones de la Comisión falsas. de Agricultura también, ¿no es cierto? La Comisión de Agricultura, y teniendo una empresa agrícola, ¿usted no se debería inhabilitar? No, por supuesto, porque nunca he votado cosas que benefician a la empresa. ¿Aparece Cerda? Sí, pues está acá, dentro de los autores. Claro. Es decir, ¿él ve temas relacionados con la agricultura? Correcto. Bueno, aquí hay intereses, no, ni siquiera son intereses directos. Él es cara de palo y yo creo que hay varios parlamentarios cara de palo, no es solamente Cerda. Tenemos una playa de personajes en el Congreso Nacional que tiene un doble estándar impresionante. Usted me habla de las piscinas acumuladoras de agua y de los grandes embalses. ¿Cuántas piscinas acumuladoras tiene, por ejemplo, su agrícola? ¿Y sus embalses de cuántos metros cúbicos son? ¿Para cuántos metros? No, los embalses de predios chicos son de más de 50.000 metros cúbicos, ni la centésima parte. No, esos son los Hay embalses. gente que dice que, por ejemplo, a usted nunca le faltó el agua para regar sus paltas. ¿Cómo que no? Vaya a ver usted, si usted me está haciendo la pregunta, vaya a ver, digo con calma, donde hay 100 hectáreas cortadas. En este minuto no tienen agua sus embalses, por ejemplo. ¿Cuáles embalses? No, se ocuparon ¿Sus durante piscinas el verano. acumuladoras? Sí, pues se ocupó durante el verano para poder regar lo que quedó, pues. ¿Qué estamos viendo a nuestras espaldas en este minuto? En este momento estamos viendo todos los cerros plantados y con los inmensos tranques y los valles se ven secos. ¿Y a quién pertenece lo que estamos viendo a nuestras espaldas, César? Esa es una agrícola, la agrícola llamada Pililén es del diputado Cerda. ¿Dónde están los tranques del diputado Cerda? El último de abajo que se ve, ese es el que está casi lleno, prácticamente casi lleno. El segundo igual está a medias. Acá tenemos otro también donde el más grande también tiene agua y el pequeño está lleno. Y seguimos así para arriba, donde está toda el agua acumulada. ¿Usted no adquirió derechos provisionales de agua? Y además se han adquirido derechos de agua, que aquí hay que hacer un cambio fuerte al Código de Agua, muy fuerte al Código de Agua, porque el agua se la entregaban al que la pedía. ¿Usted también? Y no se ha hecho, no. Pero para todo Chile era exactamente igual. ¿Qué es el agua para usted, diputado? El agua es un bien nacional de uso público para mí, como clave, como base para la vida humana. Eso es lo primero de todo. Hoy el profesional Juan Carlos Prochle es un ingeniero agrónomo bastante cotizado en el mundo de la agricultura debido a sus trabajos. Como era un funcionario público a contrata, nadie le dio una explicación del por qué lo sacaron de su cargo como jefe fiscalizador para controlar las presuntas usurpaciones de agua. Yo me sentía realmente comprometido, pero los criterios fueron cambiando, fueron apareciendo agrícolas que no se podían tocar. Entonces igual te va a ir desencantando el servicio público. Como lo dijo él, parece que tanto fue el cántaro al agua, pero no sería el único al que le dieron un verdadero portazo en el rostro.
Gonzalo Miquel fue hasta hace un tiempo el gobernador de la provincia de Petorca, la voz del presidente Piñera en ese lugar. Se hizo un personaje digno de estima por la comunidad porque en terreno fiscalizó junto a la DGA y puso en evidencia a través de estudios satelitales la existencia de más de 60 drenes ilegales que había en toda la provincia. Acusó sin color político a todos los presuntos usurpadores de aguas. A la Unión Demócrata Independiente, a la UDI, en este caso, que fue la que me llevó a mí al cargo, porque este cupo de la gobernación de la provincia de Petorca era UDI, me ponen en el cargo, no le gustó que yo me metiera en el tema del agua. Yo pedí rápidamente una entrevista con el ministro Ginspeter en aquella época, ex ministro del Interior, en donde él me recibe rápidamente, antes de 4 o 5 días, y él me pregunta cuál es la problemática que tengo. Yo le digo, mire, ministro, aquí pasa esto, esto y esto, y yo quiero saber si acaso cuento con el respaldo suyo y del gobierno de Chile para limpiar lo que yo heredé de los gobiernos anteriores y para que la gente vuelva a tener el agua que fue histórica de esta provincia. ¿Y Ginspeter qué le dijo? Ginspeter me dice a mí que cuente yo como gobernador de la provincia de Petorca con el 100% de su respaldo y del gobierno de Chile, y que aplique la ley con el máximo de rigor y que limpie el desorden que heredé de la concertación. Saque todo lo que esté fuera del marco de la ley con el máximo de rigor y limpie y devuélvale el agua a su provincia. A los poquitos días, la UDI pidió mi salida en el Ministerio del Interior. Sencillamente, si le pidieron que él se retirara, ¿no es cierto?, es porque sencillamente tenían los argumentos necesarios desde el Ejecutivo, porque estos son cargos de confianza. Al delegado presidencial para la sequía, el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, le consultamos mientras explica el descalabro hídrico que sucede en la provincia. Según él, más de 40 denuncias hoy están en manos del Ministerio Público. Pero esta situación, vuelvo a insistir, también se agrava porque en la década pasada, en el gobierno anterior, se entregaron de manera desmedida derechos de agua sobre la capacidad real de la cuenca. Y eso hoy día está pasando la cuenta, ¿no es cierto?, en esta provincia y en esta comuna. Mientras tanto, el presidente Piñera presentó un proyecto de ley para aumentar las sanciones y aumentar las facultades fiscalizadoras. A saber, ese proyecto que dice el subsecretario lleva más de 9 meses en el Senado y por eso hasta ahora las sanciones siguen siendo para muchos un muy mal chiste. Bueno, las multas son bastante bajas. La multa máxima que puede imponerse es de 20 unidades tributarias mensuales, algo alrededor de 800.000 pesos. Oye, un periodo en cárcel, esto es un robo. Te aseguro que 2 meses en cárcel y no se me ocurre otra vez robar agua. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? La responsabilidad es absolutamente compartida. Aunque sean políticos. Señor, la justicia es pareja para todos. Lo hemos dicho en todo tipo de situaciones. La justicia tiene que no reconoce apellido, situación económica, actividad. Para todos por igual. Y así la hemos ejercido en los 3 años del gobierno del presidente. ¿Por qué se le pidió la renuncia al gobernador Gonzalo Miquel? El señor gobernador, hace 2 años atrás, 1 año atrás, por razones que, ¿cómo se llama? Él me solicitó a mí formalmente, dejó el cargo y no tiene nada que ver con lo que usted está insinuando. ¿No se le pidió la renuncia? No tiene que ver con lo que usted está insinuando. Así que yo... Él 5 días antes le había dicho al ministro del Interior en ese entonces, el señor Ginspeter, de que estas cosas ocurrían acá y que había robo de agua. Sí, y con 63 drenes. Y con esa misma información y el agradecimiento que le dimos en su momento, y no fueron 5 días, fue bastante tiempo antes, pudimos iniciar, ¿no es cierto?, las labores de fiscalización que dieron origen a estas presentaciones que hicimos al Ministerio Público. Pero los trabajos en el estero de Los Ángeles se detuvieron. Lo que digo yo te conozco bien las razones porque las conversé con él en su momento y no tienen que ver con lo que usted está insinuando. Absolutamente, mantengo todo porque todo lo que yo dije fue la absoluta realidad y la verdad. Y yo cuando digo algo lo digo con base concreta. Me fui de haber tenido un cargo público importante como representante del presidente de la República, me fui por la puerta grande y con la frente en alto. ¿Y qué pasó finalmente con la comisión investigadora para el robo de aguas? Afírmese. Hubieron diputados y diputadas de la comisión que desviaron la investigación
del norte que tendríamos que haber buscado y no se logró nada. En definitiva, sugerencias al Estado, pero no nadie se hace responsable, o sea, el agua se pierde. El gobierno dice estar intentando solucionar los problemas para paliar la sequía que viven miles de personas en estos lugares. Se anuncian medidas de corto, mediano y largo plazos, como mejorar, por ejemplo, las condiciones del agua potable rural. Para que se haga una idea, hace casi 3 años que el Estado ha invertido más de 50.000 millones de pesos solo en la región de Valparaíso, en impermeabilización de pozos, construcción de microembalses y otro tanto destinado para el agua potable, que como ya vimos, se saca de los mismos predios donde el agua fue otorgada gratis a los empresarios y después, obviamente, genera un costo para todos los habitantes. Solo en la provincia de Petorca gastamos más de 110 millones de pesos al mes en comprar agua y arrendar camiones aljibe. ¿Cómo se soluciona este problema de fondo, ese que nos permite observar vergeles y plantaciones en los cerros y parte del valle totalmente seco? Y yo creo que ahí lo que la solución es una política pública. No echarle la culpa al que está sacando mayor rendimiento a su predio. La lógica de mercado es la que manda. El que tiene más plata tiene el poder del agua. Por supuesto que me da una pena profunda. ¿Pero quiénes entregaron las platas para que se hicieran los mini embalses con la plata de Corfo? Yo me pregunto, porque fue de todos los chilenos. Independiente del color político de las personas involucradas. Por supuesto que sí, pues. Si aquí no se trata de una línea política, pero aquí las políticas la determinan el gobierno de turno. Y eso es una realidad. Hay que cambiar primero la Constitución y dejar establecido en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público y que el Estado es el que tiene las facultades para regular la entrega y la gestión del agua. Dirán algunos, bueno, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando del agua y sale la Constitución. Porque toda esta transfugiada se hace a través de esta Constitución antidemocrática, que permite, ¿cierto?, que un ministro del Interior solicite aguas, ¿cierto?, y que prácticamente le diga a su amigo o asesor jurídico que les dé tales derechos de agua. Son carepalos o carerrajas. Porque, por último, no creo que el señor director sea el único abogado que tiene Pereyoma. O sea, son descarados. O sea, ya no tienen vergüenza. Lamentablemente, digo, no sé cómo cambiar esta situación. No hay el resultado de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que conduzca efectivamente a cambiar las cosas, ni por las recomendaciones que puedan hacer, ni porque ponen a disposición de los tribunales la información. O sea, no hemos visto que nada haya cambiado. Ellos legislaron. Ellos jamás, el que está en el poder, ¿cierto?, va a tratar de legislar para ayudar a los demás, sino para ayudarse a ellos. Y eso hicieron. Es un crimen porque nos robaron lo que pertenece a todos. Pero la gente tiene su paciencia. En la Cámara de Diputados hay alrededor de 30 proyectos para modificar el Código de Aguas, la Constitución, diseminados en varias comisiones, perdidos por ahí. Eso te da la pauta de que aquí, digamos, los poderes económicos, ¿cierto?, tienen el control del poder político. Sí creo que si nosotros no tomamos medidas, si esta desigualdad y esta inequidad en el acceso al agua sigue, va a haber una explosión brutal. Si esta escasez de agua que tenemos en la región de Coquimbo, que tenemos en Valparaíso, en tantas otras regiones, estuviese sucediendo en la región metropolitana, hubiese habido una revolución por el agua hace rato. Hoy las máquinas están trabajando sobre el estero Los Ángeles, cerca de donde habían encontrado esa famosa cañería que no era de nadie según la autoridad hace meses, a un costado del fondo del ex ministro del Interior Edmundo Pérez Lloma. Comenzaron hace algunos días buscando drenes de captación de agua ilegales. Durante un tiempo, el Ceremi de Obras Públicas de Valparaíso mandó a hacer escáner a la tierra y encontró en diversos puntos remoción de la misma, lo que haría presumir nuevamente la existencia del delito de robo de agua. Captaciones que estarían a más de 20 metros de profundidad. Es un tema complejo, pero yo por lo menos estoy aquí y yo voy a hacer lo que tengo que hacer
hasta que alguien diga lo contrario. Esta vez nos asegura, llegará hasta agotar todos los recursos disponibles para encontrar a los presuntos culpables del delito de usurpación de aguas, drama principal que afecta a la provincia de Petorca. Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta... Caimanes, Petorca y Cabildo son solo ejemplos de un problema que afecta a todo el país. En el extremo sur el conflicto es con las hidroeléctricas, que son dueñas de los derechos de agua de las centrales proyectadas. En la Araucanía, las forestales cultivan especies que agotan las napas subterráneas. Y en el norte, las mineras extraen hasta la última gota de un recurso que ya es escaso. Ante la nula respuesta de las autoridades políticas a una demanda tan básica como el derecho al agua, las comunidades se movilizan, simplemente porque sin agua no hay vida. Con esto termina este capítulo de En la Mira. Hasta la próxima semana. Buenas noches.